Vamos a hablar un poco sobre un término que ya he usado varias veces aquí en el canal, que es el holocausto de las quedadas. Es algo que está relacionado con aquel tema de la década de 2020-2030, y es una idea que ya vengo desarrollando ya hace quizás unos 2, 3 años, algo así, que al final de cuentas llegué a la siguiente conclusión. Tú tomas así: mujeres de la generación Y serían las que nacieron entre 1980 y 1990. Y entonces podemos ver principalmente en los últimos 10 años cómo fue la dinámica cultural así, de cierta forma. Porque hemos tenido momentos desde los años 2000 que no solo el movimiento por los derechos de los hombres, sino varios grupos de hombres independientes, así en línea, en la vida personal, empezaron a discutir con las mujeres, a negociar sobre el contrato social entre los sexos, ¿no? Sobre las leyes de matrimonio, de divorcio, de custodia de los hijos y todo lo demás. Y fíjate bien lo que pasó. Tuvimos allá por el 2010 el fenómeno de la marcha de las putas. Las mujeres simplemente ignoraron cualquier intento de negociación por parte de los hombres. Decidieron simplemente vivir su vida como les da la gana, sin dar explicaciones a nadie, sin querer negociar, sin querer conversar con los hombres. Y entonces también tuvimos en la misma época, ¿no?, a las mujeres más astutas que se dieron cuenta: no, si voy en medio de la marcha de las putas, voy a dañar mi imagen. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Ellas hicieron aquella campaña que surgió más o menos en la misma época, que era la campaña de "yo no necesito el feminismo", que un montón de mujeres se sacaron fotos con un cartelito, una hoja de papel, escrito que no necesitaban el feminismo por esto, por aquello, no sé qué, un montón de palabrerías. Ya conocemos eso, es aquella prédica del igualitarismo. Y entonces, en este caso, hubo muchos hombres y organizaciones que de alguna manera cayeron en la trampa, pensando: ah, no, ahora finalmente las mujeres estarán dispuestas a negociar con los hombres, a conversar con ellos, a demostrar empatía con ellos, y vamos a empezar a tener reformas. Bueno, desde entonces, desde alrededor de 2010 hasta ahora, nada de eso sucedió. De hecho, la situación solo fue empeorando. Pero la constatación a la que llegué fue la siguiente: fue que la razón por la cual a nadie le importaron las cuestiones masculinas, a nadie le importaron los intentos de negociación, de reformas iniciadas por los hombres, y tampoco los problemas por los que pasaban los hombres, fue por una razón simple: porque simplemente no era necesario, no estaba en el zeitgeist del momento. La época en la que estamos viviendo todavía es aquella época que las normas culturales siguen los valores de la juventud y los valores de las mujeres. Entonces, si miras quién estaba dictando las reglas, la cultura y todo lo demás, especialmente en los gobiernos de Lula y Dilma, eran las mujeres. Entonces, fíjate, ¿por qué no quisieron saber nada de negociación, de reforma? Solo querían saber de disfrutar la vida, ¿no? YOLO, etcétera, solo se vive una vez. Si miras incluso los videoclips de hace 5 o 10 años, eran cosas súper degeneradas. Mira a Kesha, a Katy Perry, Miley Cyrus también se descontroló muchísimo. Y entonces ves lo que ocurrió en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, de repente, toda esa onda de disfrutar la vida al máximo se fue al traste, fue abandonada, y entonces surgió un cierto neopolitanismo, que también es otra cosa que ya hemos discutido aquí en el canal, que es ese asunto de las mujeres tradicionalistas, entre comillas, conservadoras, entre comillas, de derecha, entre comillas. Pero ¿por qué sucedió eso? Es muy fácil de ver por lo siguiente. Hace unos 10 años, esas mujeres de la generación Y estaban entre los 20 y los 30 años de edad. Todavía estaban en la juventud, en la fertilidad, con buena apariencia física, con un montón de hombres detrás de ellas. Y no se daban cuenta de que la vida estaba pasando. No estaban ni un poco preocupadas por casarse, tener un marido o comprometerse, porque todo era fácil, todo era solo. En la vida tranquila, ¿me entiendes? Todo era muy conveniente. Ya he comentado en otros videos que también a esas edades generalmente las mujeres todavía cuentan con el apoyo de sus padres, tienen el apoyo de la institución educativa donde trabajan, hay un montón de hombres persiguiéndolas y dispuestos a seguir pagando por su compañía. Y no estoy hablando de prostitución, estoy hablando de relaciones casuales, noviazgos, etcétera. Así que, como veis, no había ninguna razón para que quisieran negociar o cambiar su comportamiento o algo por el estilo. Y ahí es cuando llega el momento crítico. ¿Por qué digo que habrá un holocausto de solteronas? ¿Por qué digo que ahora llegará un momento crítico en la década de 2020 a 2030?
Porque es justamente el momento en que esas mujeres, todas esas mujeres que nacieron en ese rango de 1980 a 1990, la generación Y, durante esta próxima década, todas ellas van a llegar a los 40 años. Y a diferencia de un hombre, la mujer, después de que llega a los 40, si no se ha casado, si no tiene hijos, game over, amigo, jeje, se acabó la vida. El hombre todavía puede progresar y aumentar su valor ante la sociedad, hasta que él, a los 55 años de edad, ahí está la diferencia. La mujer, cuando llega a los 18, recibe todo su valor ya de entrada en ese momento, y con cada año que pasa, su valor va disminuyendo. En cambio, el hombre, a los 18, está fastidiado, no tiene ningún valor. Él tiene que construirse a sí mismo, tiene que conquistar su posición en la sociedad. Entonces ahí es donde va a surgir el problema de la próxima década. Y ya hubo incluso otro youtuber famoso del extranjero que no es MGTOW ni nada de eso, Aaron Clary, pero él ya ha discutido esto varias veces, especialmente teniendo en cuenta a la generación Y. Él le dice a la gente abiertamente, dice, mira, si los hombres que están alrededor de los 30 años, ¿no? No se casaron, no tuvieron hijos y les gustaría tener una esposa y convertirse en jefe de familia, él ya dice, mira, tienes que darte cuenta de que probablemente nunca te vas a casar y nunca vas a tener hijos. Tienes que darte cuenta de que la cantidad de mujeres que están libres en el mercado, hay muchas mujeres tóxicas, hay muchas mujeres dañadas. Él ni siquiera toma en cuenta las leyes, solo observa el comportamiento tanto de los hombres como de las mujeres. Pero él dice que mira, de aquí en adelante, lo que vamos a tener es un montón de mujeres quedadas en casa con sus gatos, tomando antidepresivos, y van a haber un montón de hombres alrededor de los 40, 50 años que no se casaron, que no tuvieron hijos, que o bien estarán muy bien económicamente o ya estarán prácticamente jubilados y dedicándose solo a disfrutar la vida y a sus hobbies, no necesariamente dedicándose a tener relaciones casuales o a las mujeres. El hombre va a buscar otras cosas, de verdad, porque sabemos que después de los 30 la libido va disminuyendo y el hombre empieza a enfocarse en otras cosas, especialmente en cosas que le dan más retorno, que son productivas, lo que no podemos clasificar como mujer. Y aquí en el canal ya he discutido varias veces el por qué. Que las mujeres se quedan solteras, es lógico, es porque ellas pasan de los 15 hasta los 30, 35, queriendo tener una vida de adolescente. ¿Entiendes? Todo está muy fácil, todo es muy conveniente, el dinero viene de todos lados, está siendo perseguida. Entonces llegamos a ciertos momentos, vamos a tomar un ejemplo aquí. Creo que mucha gente aquí en el canal tuvo novias que ya estaban cerca de los 30 años y querían comportarse, pero como si fueran adolescentes. Cierto, no sabían quedarse sentadas tranquilas en casa, ni planear el futuro, ni nada de eso. Solo querían salir a consumir. Es restaurante para sacarse fotitos para el Insta, es viaje también solo para estar sacándose fotos para el Insta. Casi 30 años encima y queriendo ir a la fiestecita, entonces de verdad es ridículo, es poco decir eso. Entonces tenemos parte de esta cuestión de por qué se quedan solteras, el hedonismo. También están aquellas que se quedan solteras, como ya vinieron algunas mujeres, a hablar aquí en el canal, que cayeron en el cuento del feminismo, del igualitarismo, del feminismo de segunda ola, que la mujer tiene que dedicarse a los estudios y a la carrera. Y entonces la mujer pasa de los 20 hasta los 30, 35, dedicándose a los estudios y a la carrera. Y luego, después de eso, cuando finalmente decide, ok, ahora estoy lista para comprometerme, ups, el tiempo pasó, la apariencia física pasó, la fertilidad está disminuyendo y los hombres ya se han dirigido hacia otras cosas. Tanto es así que existía una frase antigua que decía que si un hombre llega a los 30 años soltero, probablemente seguirá soltero el resto de su vida, y no es porque no tenga la capacidad de atraer a una mujer, es porque empieza a interesarse por otras cosas, y la cabeza de arriba empieza a mandar más que la cabeza de abajo. No se puede decir lo mismo respecto a las mujeres. Cuando una mujer llega a los 30 soltera y sin hijos, amigo, la posibilidad de que se case disminuye absurdamente. Hubo incluso una entrevista con Michael Combs, que es un tipo que está haciendo un documental llamado Cash and Prizes, que habla sobre la industria del divorcio, en la que él dijo que si una mujer llega a los 30 soltera y sin hijos, la posibilidad de que se case creo que baja al 20 o 10%. A los 35, de verdad, wow, es un 5%. Entonces ahí, además de que muchas de ellas han sido hedonistas o se han dedicado a la vida profesional,
Y también hay una parte principal que se discute poco, que es la siguiente. Ellas exigen cada vez más de los hombres, cada vez más expectativas. Hubo un video de un coach Red Pill que publicó recientemente que decía lo siguiente, que cualquier mujer hoy en día quiere los 6'6". Los 6'6" es un hombre que mida 6 pies de altura, o sea, un hombre que tenga 1 metro con 80 centímetros o más. El tipo tiene que tener un pene de 6 pulgadas, o sea, tiene que tener un miembro de 20 centímetros y tiene que tener 6 dígitos en la cuenta bancaria. Él tiene que tener 6 dígitos en la cuenta corriente. Es decir, el tipo tiene que tener 100.000 reales en su cuenta corriente, como mínimo, ¿entiendes? Entonces, ese es el nivel de hipergamia actual de la expectativa y exigencia de hoy en día. Pero, en comparación, ¿qué está dispuesta a ofrecer la mujer al hombre para conquistarlo y para mantenerlo? Seamos sinceros, en las últimas décadas, ellas están dispuestas a hacer cada vez menos, ¿entiendes? Parece que el hombre no puede esperar nada de la mujer. La mujer cree que solo su compañía ya es algo que vale dinero. Por eso, hoy en día tenemos desde las street thoughts hasta las thread thoughts. Pero entonces, la cuestión del holocausto, de las quedadas, las consecuencias, hablemos de las consecuencias culturales y legales de esto. Es algo que ya se ha discutido aquí en el canal y es algo de lo que ya hablé en este video. Tomamos como ejemplo aquella fase de hedonismo total que hubo hace unos 10 años, y ahora que ellas están empezando a enfocarse un poco más en querer encontrar a alguien, en querer comprometerse, ahora viene ese neopuritanismo. Ahora surge esta cuestión, por ejemplo, de la quinta ola feminista, ¿no? Que ya hemos visto parte de eso a través de aquellas iniciativas del Yes Means Yes, que básicamente la mujer, después de que ella y del Me Too, que básicamente después de que una relación ya terminó, después de que ella ya está saliendo con alguien, durante mucho tiempo con un hombre, no importa cuántos años, cuántos meses hayan pasado, ella puede simplemente acusar al tipo de violación y decir que no consintió. Incluso habiendo consentido en un determinado momento, ella va a llegar y decir que no consintió. Entonces ya existen ahí algunas consecuencias peligrosas. Y todo esto es básicamente un mecanismo para querer presionar al tipo u obligarlo, usando todo tipo de fuerza, incluso la fuerza del Estado, a comprometerse. ¿Cierto? Es ese intento desesperado de no querer quedarse sola de ninguna manera, independientemente de si el hombre quiere estar con la mujer o no. En los últimos años ya hemos tenido algunas historias de tipos que recibieron acusaciones de violación, falsas acusaciones, por cierto, porque el tipo estaba en una relación casual con la mujer, a la mujer le gustaba a él, lo consideraba un tipo lo suficientemente bueno como para tener una relación seria. Y ella quería ser su novia, y el tipo no quiso ser su novio, ahí viene la acusacióncita de violación. Otros casos. El chico estaba saliendo con alguien, vivía en su casa, la mujer vivía en su casa, y esa es la situación. Ella quería comprometerse, quería casarse y el chico no quería sexo, falsa acusación. Entonces, el trato ya va por ese camino, incluyendo estas ideas sobre la falsa acusación del tipo. No querer comprometerse. Eso ya se está exportando desde el exterior, se está importando desde el exterior para llegar a Brasil por algunos canales por medio de las feministas. ¿Lo entiendes? ¿Cómo es este nombre con el que intentan llamarlo? El estafador emocional, el tipo que se aprovechó de la sexualidad de la mujer, el tipo que la engañó, no sé qué, la engañó, maldita sea. Ninguna. Simplemente el tipo sabe que el mercado sexual está totalmente abierto hoy en día. Relaciones, mira, sexo fuera de una relación es algo totalmente normalizado, ¿cierto? Básicamente, especialmente si hablamos de los últimos 10 o 15 años, también hubo la avalancha de Tinder, ¿no? Entonces, las relaciones casuales, el sexo casual se convirtieron en la norma. Ahora, fíjate qué interesante, es decir, las mujeres ahora, que ya son mayores y esto ya no les conviene, simplemente quieren cambiar las reglas. Fíjate qué conveniente, ¿no? Así es como funciona la hipergamia. Cuando eran jóvenes y tenían todo el poder del mundo, con un montón de hombres detrás de ellas, ahí no, ahí tenía que haber liberación sexual total, ahí tenía que haber Tinder, ahí había que disfrutar la vida, a lo loco. A partir del momento en que ya no son tan atractivas, ¿cierto? Más desesperadas por comprometerse con alguien, ya no son tan perseguidas. Y no solo eso, otra cosa que no mencioné. Están sintiendo la competencia de la próxima generación de mujeres más jóvenes. ¿Entiendes? Están viendo que no pueden competir con esas mujeres más jóvenes. Y además está ese asunto de que la ventana de fertilidad se está cerrando, de quizás perder la oportunidad de tener hijos. Entonces de ahí viene todo ese desespero.
y de ahí surgen todo tipo de mecanismos que van a querer utilizar para dominar cada vez más a los hombres. Fíjate, puede venir esa cuestión de querer hacer falsas acusaciones por cualquier cosa, porque el tipo no quiere comprometerse. Tienes las herramientas del Me Too, del Yes Means Yes para hacer falsas acusaciones de violación. Tienes, por ejemplo, iniciativas del juzgado de familia que quieren intervenir también en relaciones de noviazgo, en las que la pareja está saliendo junta, es decir, ya puede haber una pequeña acusación de violencia doméstica, todo tipo de herramienta que la mujer puede usar para querer controlar al hombre, para querer obligarlo a relacionarse con ella y mantenerlo en línea. Sin contar una estafa bastante antigua que es el fraude de paternidad, el caso de la mujer que dice que sí, que está tomando la píldora y en realidad no está tomando nada y termina engañando al tipo, un tonto. Entonces existen todo este tipo de iniciativas. Y no solo eso. Una noticia que vi es que ya existen precedentes en otros países, casos en los que el hombre se hizo una vasectomía, congeló esperma, la novia o la esposa lo sabía y después de que terminó la relación, ella fue a la justicia para intentar tener acceso a ese esperma y quedar embarazada del tipo. Pero fíjate bien, si solo fuera el caso de que ella quiere tener acceso para quedar embarazada del tipo y va a cuidar del niño sola, el niño sería solo hijo de ella. No, la mujer obtiene acceso al esperma congelado del tipo, queda embarazada de él sin su consentimiento, ¿cierto? Usando la fuerza del Estado para garantizar eso. Y luego, después de que nace el niño, ella todavía le pone una pensión alimenticia al tipo que ya no está más con ella, que es exnovio o exmarido, ¿entiendes? Entonces, van a surgir todo tipo de iniciativas desesperadas para intentar controlar y dominar aún más a los hombres. Los ataques van a venir de todos lados. Los ataques van a venir desde el ámbito cultural, a través de los medios, van a venir a través del gobierno, etcétera. Sin contar otras cosas que ya hemos discutido aquí en el canal, que es esa parte del cuqueo, ¿no? De querer presionar y normalizar cada vez más las relaciones abiertas. Presionar más esa idea de que no tienes que dejar que tu novia o tu esposa se relacione con otros hombres, si ella quiere, ¿entiendes? O incluso esa misma idea de que padre es quien cría, ¿no? Padre no tiene que ver con la genética. Entonces, imagina también que más adelante surjan esas cuestiones de que ni siquiera puedas hacer una prueba de ADN al niño, ¿no? Pero, en fin, estoy divagando un poco del tema. La cuestión es que a medida que estas mujeres se vayan acercando a los 40 y vayan viendo la competencia de las mujeres más jóvenes, la apariencia física desapareciendo, la ventana de fertilidad cerrándose, ¿cierto? Los hombres ya no las persiguen, amigo, va a ser una desesperación, pero una desesperación tan grande. Va a ser un grito, un llanto enorme, y se van a comportar como perros callejeros acorralados. Perro callejero acorralado que está en un callejón y va a intentar atacar y destruir a cualquiera que tenga enfrente. Entonces, esto es como una advertencia para la gente que no está en modo monje, la gente que no está de abuelo o en el cielo, que todavía quiere relacionarse con mujeres. Hay gente que está con prostitutas, ¿no? Pero, o sea, nadie garantiza que una prostituta tampoco vaya a intentar darle algún golpe al tipo, ya sea una acusación falsa o quedar embarazada. Hay una historia de esto. Pero cualquier hombre que quiera seguir teniendo relaciones con mujeres en la próxima década debe ser muy cauteloso. Tienes que tener mucho cuidado. No sabes con quién tratas, especialmente con mujeres. Los treintañeros están en ese rango. Antes de los 30 llega la epifanía, cuando la mujer nota que pierde valor en el mercado sexual y busca algo más serio. Y luego, después de los 30, viene esa fase post-epifanía, que es la fase del all, cuando se da cuenta de que no sirve de nada. Ahora, tiene que encontrar algo serio, tiene que hacer que algún hombre se comprometa con ella, porque el tiempo está corriendo. Y entonces, especialmente en el caso de una relación casual, va a ser algo aún más peligroso. No importa si la mujer es de izquierda o de derecha, entre comillas, tal vez incluso una iniciativa para los hombres que todavía quieren relacionarse con mujeres en la próxima década, sea conseguirse una especie de novia o conseguir una custom fija, como ya se ha dicho, como yo mismo ya hice un video al respecto, porque así tienes un tiempo para analizar tal vez un poco más a la mujer y quizás puedas intentar negociar ahí el compromiso, ¿cierto? Especialmente si es una mujer mayor, una mujer que, digamos, su ventana de fertilidad ya pasó, lo único que quiere es solo un compañero, ¿entiendes? Aunque cada uno viva en su propia casa. Pero aún así, va a ser algo difícil, como dije al principio del video. Varios hombres ya han empezado a pensar al respecto.
¿Cuál será la cantidad de mujeres que todavía sirven para ser compañeras, que sirven para ser una novia en esta generación y los números, según la experiencia propia de los hombres, están en un 20% o menos? Entonces, solo tenemos que tener mucho cuidado con esto porque se avecinan tiempos oscuros, la cosa se está poniendo más peligrosa. Y entonces la gente va a hacer todo tipo de burlas diciendo que los hombres no son hombres de verdad, que son gays. Y ese meme, ¿cómo es el meme mismo? Son frustrados sexualmente, con problemas psicológicos, misóginos y no sé qué más, con el pene pequeño, algo así. Quiero decir, van a usar todo tipo de burlas, pero básicamente el tipo tiene un instinto de autopreservación, ¿cierto? No quiere lidiar con la policía, lidiar con la corte de familia, valora mucho esa libertad, así que va a seguir su propio camino. Y la cuestión principal es que, mira, como dije en el video, al principio dije que hay grupos que están intentando negociar con las mujeres, hablar con ellas desde el año 2000, épocas de foros, ¿entiendes? Cosas de antes de Orkut, antes de YouTube, y a ellas no les importó en lo más mínimo. No quisieron negociar en ningún momento, las leyes solo fueron empeorando, no hubo reformas, incluso esa ley de custodia compartida no está siendo garantizada. A los jueces y abogados tampoco les importa en lo más mínimo. Entonces, fíjate, justo cuando la balanza de poder cambia porque existe el valor de mercado sexual del hombre y de la mujer, cuando ellas estaban en el poder y el hombre tenía poco valor, que se fastidie, no quiero negociar, no quiero conversar. Y luego cuando la balanza cambia, que es esa situación en la que, mira, el hombre está pasando por eso. Después de los 30, cuando pasa de los 30, él está aumentando su valor porque se construye a sí mismo, conquista su posición y la mujer está perdiendo su posición porque el valor de ella es el sexo y la apariencia física. Entonces, justamente en ese momento, que sería el momento para que las mujeres negociaran, ellas no quieren saber nada de negociar. Ellas quieren golpear aún más a los hombres. Utilizarán todo tipo de herramientas, especialmente herramientas estatales, para lograrlo. Imagínense lo desesperado y feo que es esto, ¿verdad? En otras palabras, no puedes atraer a la persona basándose en tus valores, tus virtudes o tu comportamiento. Y entonces querrás atraer y retener a esa persona en tu vida por la fuerza. Vaya, ¿verdad? Eso es horrible, hombre. Situación desesperada. Pero la cuestión principal es que no importa. Cuanto más el gobierno y las mujeres intenten exprimir, controlar o dominar a los hombres, más se van a alejar. Y una constatación que ya tuve aquí en el canal, especialmente después de que empezaron a aparecer más suscriptores, es la siguiente. La cantidad de hombres, eso. Lo experimenté. Una constatación que Newman ya tuvo en su canal es que la cantidad de incels en Brasil es grande. Y el tema del incel aquí en Brasil, como somos un país más pobre, no es necesariamente una cuestión de que el tipo no sea atractivo físicamente o que no sea atractivo en cuanto a comportamiento, psicológicamente y tal, o que sea una persona difícil de tratar ni nada de eso. Son tipos que básicamente están aislados del mercado sexual por una cuestión económica. Son tipos normales, no son feos, solo que, por ejemplo, están mal económicamente, aún más con la cantidad de empoderamiento femenino que está habiendo aquí en Brasil. Pero la otra parte de la que quiero hablar es que los hombres ya se están alejando, incluso sin que hayamos llegado todavía a la burbuja misándrica, ahí, en la década de 2020 y 2030. Incluso sin que haya comenzado aún el holocausto de las quedadas, la cuestión es la siguiente. Los hombres ya se están alejando. La cantidad de hombres que apareció en el canal dando su testimonio, diciendo que llevan años en celibato voluntario, jóvenes de alrededor de 20 años, hombres de 30, 40, 50, hombres que ya estuvieron casados, que ya tuvieron novias y simplemente abandonaron el mercado. Y esas razones son varias, no voy a decir que es solo por causa de las leyes. Hay mucha gente que llega aquí al canal y no es consciente de lo malas que están las leyes y de lo mucho que están empeorando. Hay muchos hombres que simplemente abandonaron el mercado porque las experiencias que tuvieron en relaciones, ninguna de ellas fue buena. ¿Cuánto tiempo vas a seguir invirtiendo tu tiempo y tu dinero en algo sin obtener retorno? En algún momento aprendes y empiezas a enfocarte en otras cosas, ¿entiendes? O a veces incluso el tipo simplemente se cansó del mercado sexual actual. La situación está muy tóxica, el comportamiento de las mujeres está muy mal, de ahí viene el hashtag que empecé a lanzar en Twitter, ¿no? Mujeres, sean mejores, ¿entiendes? Pero las razones son varias. Hay razones por las leyes, hay razones por el... En cuanto al mercado sexual, está tóxico hoy en día. Hay razones de hombres que tuvieron muchas experiencias malas y no están dispuestos a invertir de nuevo.
O incluso están los hombres que simplemente llegaron a esa edad en la que la libido disminuyó y tal y empiezan a interesarse por otras cosas. Entonces, fíjate, incluso sin haber comenzado esta época oscura de la burbuja misándrica, en la que el Estado y las mujeres van a empezar a presionar cada vez más a los hombres ya se están alejando, ya tenemos una cantidad muy grande de hombres solteros que no quieren saber nada de casarse, no quieren saber nada de tener hijos. Imagina el momento en que la cosa se vuelva más evidente. Imagina el momento en que caiga la máscara y se vea cuánto las mujeres y el gobierno están intentando dominar. Seamos sinceros, esclavizar realmente a los hombres. Cuando la cosa se vuelva descarada, la máscara caiga y todos puedan verlo. Imagina cómo va a ser después de eso. Por eso es que, como dijo Aaron Clary, él medio que soltó la verdad en sus videos cortos diciendo que, amigo, probablemente no te vas a casar, probablemente no te vas a casar, probablemente no vas a tener hijos. Y básicamente en esta generación va a haber un montón de mujeres solas tomando antidepresivos. Y un montón de hombres disfrutando la vida, porque mira bien, ¿no? Cuando la mujer llega a los 40, perdió el atractivo físico, perdió la fertilidad, ya no hay nada más que hacer, es game over, es jeje. El hombre que llega a los 40 sin hijos, sin estar casado, mira, probablemente está muy bien profesionalmente, probablemente tiene una buena cantidad de recursos acumulados y mira bien, él tiene hasta los 55 años, todavía le quedan 15 años más, para que si cambia de idea, aún pueda buscar a una mujer hasta 20 años menor para relacionarse con él. Entonces mira bien, ¿no? Por un lado, la mujer recibe todo en bandeja cuando llega a los 18 años de edad. Ella recibe todo su valor inicialmente, ese valor va decayendo año tras año y por el hecho de haber recibido todo en bandeja no lo valora. En cambio, el hombre empieza desde cero, tiene que reconstruirse, tiene que construirse y por el hecho de tener que construirse y conquistar su espacio, se valora mucho más. Y de ahí viene la recompensa final, que es esto que acabo de decir. El hombre siempre tiene la opción de quizás cambiar de idea, su situación no es tan definitiva. No se puede decir lo mismo respecto a las mujeres. Y de ahí viene el holocausto de las quedadas,